De no haber existido las comunidades, la reunificación alemana no hubiera sido posible en la forma y la rapidez con la que se hizo. No menor fue la altura de mira de la mayoría de los políticos europeos, destacando con mucho la figura de Gorbachov, Mitterrand y Kohl. El primero impidiendo la movilización de las Fuerzas Armadas soviéticas. El segundo, en esos momentos presidente en ejercicio del Consejo Europeo, mostrando la voluntad de las comunidades y sus estados miembros de aportar su ayuda a los países del este. El tercero, afirmando que los alemanes reunificados no constituirían jamás una amenaza para la unidad de Europa. Una Alemania reunificada solo sería posible en una Europa unificada. Las diferencias políticas e incluso personales entre Kohl y Mitterrand eran profundas, pero ante la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana y su inserción en las comunidades, trabajaron al unísono. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Libros para comprender de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Les saludamos desde la librería de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Julia Sánchez Arévalo, y quien les habla, Rosa de Bustos. Hoy en este podcast vamos a posar nuestra mirada en Europa, de manera particular sobre la Unión Europea, tan lejana aparentemente y tan próxima en la práctica. Al menos eso es lo que nos dicen nuestros representantes políticos, pero también los expertos y los académicos e investigadores que la siguen muy de cerca. Hablar de Unión Europea es hablar de un deseo de paz por parte de visionarios y utópicos, no solo políticos y economistas, también filósofos y hasta poetas. Hoy les vamos a hablar del recorrido de este sueño que cuenta el libro que lleva por título Historia de la Unión Europea, de los orígenes al post-Brexit. Con su autor, vamos a hablar con su autor, Donato Fernández Navarrete, y con Miriam Galante, que es directora de Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, editorial que la ha publicado. Bienvenidos, Donato, bienvenido a esta librería del BOE, un placer Muchas tenerte. Gracias por la invitación. Con nosotros, Miriam, bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. volver a verte. Sí. Julia, ¿nos presentas a nuestros invitados? Por supuesto, Rosa. Bueno, como hemos dicho, el autor de este libro es Donato Fernández Navarrete, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido también catedrático asociado en la Universidad de la Sorbona durante 3 años, que en ese momento, como nos ha comentado antes de grabar, comenzó a gestarse el libro que hoy vamos a comentar. Ha impartido también docencia en la Escuela Superior de Ciencias Comerciales de Angers, Universidad de Pernambuco, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la Universidad de Timisoara y en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas. Ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre ellas la de Missouri Columbia, Meiji, Universidad of Tokyo y Timisoara. Ha impartido conferencias en la mayor parte de las universidades españolas y en otras universidades y centros extranjeros. Es autor, coautor y colaborador en más de 30 libros y ha publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales sobre economía española y de la Unión Europea. Muchas gracias por estar aquí, Donato. Y también tenemos a Miriam Galante, directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Miriam es profesora de Historia de América en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. En dicha universidad realizó sus estudios de posgrado en Arte, Literatura y Pensamiento y se doctoró en Historia en 2004. Se formó como americanista en el Grupo de Estudios Americanos del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus líneas de investigación se han focalizado en la historia de México, en concreto, analizando el proceso histórico de construcción del liberalismo como un lenguaje político heterogéneo en ámbito nacional y también desde una perspectiva regional. Ha realizado estancias de investigación en diversos centros y a lo largo de su trayectoria investigadora, la doctora Galante ha participado en una quincena de proyectos de investigación regionales, nacionales e internacionales. Muchas gracias, Miriam, por estar aquí. Gracias a ti. Pues vamos a empezar. Historia de la Unión Europea, de los orígenes al post-Brexit.
Donato, la idea, el sueño, la utopía de unir Europa surge tras la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un camino arduo, pero se ha conseguido. ¿Qué demuestra lo logrado en estos 80 años? Bueno, la idea de Europa es una idea vieja, no es una idea solo de los siglo XX, ¿no? Es una idea muy vieja y se ha luchado incluso por ella. A veces, como habéis dicho, con la utopía de diferentes ramas del conocimiento, se ha pedido la unidad de Europa. Decía Kalergi, por ejemplo, quitar kilómetros de fronteras arancelarias. En otros casos, incluso se ha hecho por la fuerza. Hitler tenía un proyecto de Europa. Entonces, ¿qué Europa es la que hemos o estamos construyendo? Estamos construyendo la Europa del diseño de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es una Europa que estamos haciendo por el consenso. Creo que esto es muy importante porque la mayor parte de los mercados, hablando en economía, se han conseguido por la fuerza de las armas, la unificación de los estados. Si eso se fija uno, no habría que hablar nada más que la reconquista española, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, este no es el caso. El de la Unión Europea es un consenso entre estados. Entran voluntariamente siempre que cumplan las condiciones exigidas por los tratados. Y ahora también puede irse voluntariamente, ya tenemos un ejemplo. Pero en fin, es un proceso consensuado que tiene sus problemas, como es lógico, porque cuesta conseguir los consensos, pero que cuando se consigue es muy sólido. Uh-huh. En este camino se ha renunciado a algunos de los valores que la impulsaron. ¿Ha sido necesario actualizarlos, adaptarlos a...? Pues curiosamente yo creo que no. Los valores se regulan en el Tratado de la Unión Europea, pero ya se habían regulado incluso en los tratados constitutivos sobre las comunidades europeas. Vamos a ver, este proyecto nace como un proyecto de paz y sobre eso se cimenta lo que sería la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. Lo demás son añadidos para conservar ese proyecto. Y uno de los añadidos es hacer una comunidad muy sólida económicamente, hoy Unión Europea. Por lo tanto, los valores yo creo que estaban diseñados más o menos, hombre, algunos puede que no, pero los valores estaban diseñados ya en los inicios y lo que se ha hecho es recogerlos y lo posible aplicarlos, muchas veces más en el interior de la Unión Europea que cuando se está en negociaciones con terceros países, donde a veces no es fácil exigir el cumplimiento de los valores europeos. Pero esta es una fortaleza de la Unión, y aprovecho para decirlo. La Unión Europea es una fortaleza económica, nadie la ha discutido, hoy en disminución. Es un enano político, que está creciendo algo, pero en fin, sigue siéndolo. Pero es un enorme poder, el de los valores. Nos envidian. Entonces, si te das una vuelta o hablas con gente de otros países, el bloque europeo se destaca por los valores. ¿Cuáles son esos valores? La democracia, la libertad, la justicia, todos esos valores primarios que tenemos, que defendemos y que, en fin, tratamos de cumplir. En un contexto internacional tan convulso y con tantos desafíos, la guerra de Ucrania, las tensiones internas de Estados Unidos, ¿está emergiendo la Unión Europea como una institución de éxito? Si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son sus principales logros? Bueno, quizás los logros serían estos valores ratificados y defendidos y ejemplificados. Yo no creo que la Unión Europea se esté fortificando con la guerra en Ucrania. Estamos defendiendo la independencia de Ucrania porque es la independencia de Europa. Pero no creo que la guerra beneficie a la Unión Europea. Al contrario, económicamente la está perjudicando.
Bueno, la guerra básicamente una guerra mundial que se desarrolla en un solo país, pero que es un conflicto en el fondo, entre Estados Unidos y China. O si queréis, Estados Unidos, Unión Europea de una parte, China, Rusia de otra parte. Y el lugar, el que pone los muertos, es Ucrania, ¿no? Básicamente. Entonces, Europa lo que está defendiendo ahí son sus valores. Y Ucrania será uno de los países que entre en la Unión Europea en cuanto que se negocie la paz. Uno de los países, es un proceso complicado en la entrada en la Unión Europea para la mayor parte de los países. España es un ejemplo de ello, lo que tuvo que luchar para entrar, los años que tuvo que pasar y las adaptaciones que hubo de hacer. En el caso de Ucrania, yo creo que esto se va a hacer con mucha rapidez. Y aquí, bueno, los valores se están fortaleciendo, los estamos defendiendo, creo que nos va en ello mucho, pero la guerra no beneficia económicamente a Europa. Bueno, hablábamos de fortalezas, ¿no? Fortalezas vinculado a los valores, y qué debilidades, ¿cuáles son las debilidades de la Unión Europea en estos momentos? Bueno, la debilidad de la Unión Europea es todo el proceso en formación, tiene sus dificultades. Entonces la Unión Europea es un modelo que se va consolidando, que ha ido de lo económico a lo político, que lo económico más o menos lo tenemos ya resuelto, con algunos problemas todavía importantes. Lo político y lo social no lo tenemos, llevará mucho. Entonces, debilidades, pues en el aspecto institucional, por ejemplo, el derecho de veto. Es decir, tenemos una serie de supuestos de derecho de veto que no tienen sentido. Es decir, que el presupuesto de la Unión Europea, por decir un caso concreto, tenga que ser equilibrado por definición y que no admita que se pueda tener déficit y que se pueda emitir deuda pública, eso es uno de los problemas muy serios que tenemos. Ahora resulta que, y gracias también a la colaboración de España, que ha sido fundamental, el Next Generation permite que haya una emisión de deuda pública de 750.000 millones de euros para los próximos años, ¿no? Y bueno, pues esto es una de las grandes conquistas. ¿Pero qué debilidades tiene? Pues tiene esa. Tiene debilidades que no es un Estado. Entonces, ¿qué es la Unión Europea? La Unión Europea no es una federación de Estados. La Unión Europea no es una confederación de Estados. Entonces, ¿qué es? Es una organización internacional que sigue un método, el método comunitario, que se conoce como tal, y que, pues que todo hay que hacerlo por consenso todavía, en muchos de los temas. Es decir, hay que ir eliminando, entre otras muchas cosas, la regla de la unanimidad, para hacerlo más fuerte. Y tendremos que abordar, más tarde o más temprano, una reforma del aparato institucional que permita que la Unión Europea, en las competencias que tiene propias y comparte con sus estados, tenga mayor libertad que la que hoy tiene. Ya han pasado 2 años y medio desde la salida del Reino Unido de la Unión. No sé si la ha debilitado. No es mucho tiempo, pero ¿cuál es el balance? Bueno, no sé si es mucho o poco para un analista económico y un investigador. Bueno, yo no lo sé. Yo le he dedicado, me parece el tema tan interesante que le he dedicado un capítulo nuevo del libro se dedica justamente al Brexit, ¿no? Entonces, el Brexit es un resultado del neoliberalismo que se ha practicado como consecuencia que se ha practicado desde el Reagan-Thatcher en los años 80 hasta 2008. Es el liberalismo que está muy bien, liberalizar, pero lo que aquí se ha hecho es oscurecer. Es decir, que no se ha liberalizado. Quería hacerse una liberalización, pero que nadie la conociese, que nadie supiera para qué empresas trabajas tú, ni tú mismo. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que todo eso desembocó en la crisis de 2008. La crisis de 2008 fue el colapso del neoliberalismo. Y y ahí vinieron etapas muy duras que la Unión Europea la ha pasado en muchos de sus países muy mal. Todo
toda la parte sur de la Unión lo hemos pasado, incluida España, lo ha pasado muy mal. Bueno, de todo eso surgieron cosas extrañas. Ese neoliberalismo trajo sus consecuencias. Una de ellas fue el populismo. El populismo fue el que llevó a Trump a la presidencia de Estados Unidos. El populismo fue el que impulsó a que determinadas personas muy bien situadas económicamente en el Reino Unido se lanzaran a criticar denodadamente la Unión. Nunca ha sido mientras los 47 años que ha permanecido el Reino Unido en ella, nunca ha sido de su devoción, pero fue ya tremendo. Después diciendo que bueno, que ellos con su libertad iban a conseguir mucho más. Bueno, el resultado es que ahí plantearon un referéndum trampa en 2016 por Cameron, y ese referéndum, en contra de las previsiones, pues lo ganó los partidarios de la salida, y a partir de ahí pues hubo una negociación. Entonces hay dos cosas en el Brexit: uno que es el acuerdo de retirada y otro que es el acuerdo comercial. El acuerdo de retirada es en qué condiciones un país puede abandonar la Unión Europea, y eso está previsto por primera vez en el Tratado de Lisboa. Eso se hizo, y bueno, pues ahí el Reino Unido lo único que hizo fue perder pues las sedes de las instituciones que estaban radicadas en el Reino Unido, perder la ciudadanía europea, perder todo lo que significa, y luego tener que pagar, porque claro, hay compromisos contraídos que hay que liquidar, y eso también. Y luego el acuerdo comercial, que el Reino Unido se ha dado muy felices que iba a ser rápido, total, y que Estados Unidos una mano tremenda. Los Estados Unidos un fracaso absoluto, y los de la Unión Europea ha conseguido un acuerdo de mínimos. Resultado: el Brexit, un desastre económico para el Reino Unido, y puede que sea el antecedente, bueno, pues clarísimamente lo va a ser, de la desunión del Reino Unido, la salida de Irlanda del Norte y su unificación con Irlanda. Esa es mi predicción, y así va a pasar muy similar, un caso muy similar al de la absorción de Alemania, República Federal, de la democrática. Lo de Escocia no está tan claro, por lo menos a mí me lo parece, no está tan claro. No va a entrar en la Unión Europea probablemente, incluso independizándose, pero el Reino Unido no ha conseguido nada, y sí ha conseguido desunirse y dividir a la sociedad. Madre mía. Lo escuchamos y es que hay que ver lo que es la historia, ¿no? A veces los errores que se cometen en la historia por parte de los países y de sus dirigentes. ¿Cuál es la hoja de ruta de la Unión Europea en estos momentos? ¿Qué retos tiene por delante? Dios mío. La hoja de ruta... tenemos todo el tiempo del mundo, sí. La hoja de ruta de la Unión se fija... está muy planificada, la Unión Europea está muy planificada. Entonces, bueno, pues tiene una serie de retos, lógicamente, tiene que ir cumpliendo metas, algunas son muy difíciles, pero yo podría decirlo, le dedico un capítulo al futuro de la Unión, que estaría pues la lucha contra el cambio climático. Ese es uno de los elementos clave que tenemos actualmente. Estamos tratando de abordar con más o menos acierto. El segundo u otro, pues no hacer ningún ranking, serían las migraciones. Europa es una isla en el mundo. Es la Europa de valores, es la Europa de del bienestar. Y entonces es muy atractiva. Es una isla muy atractiva. Todo el mundo quiere venir a esta isla, los africanos, los de Oriente Medio, los latinoamericanos, todos quieren venir a esta isla. Es una isla. El tema de las migraciones es un tema muy serio y hasta ahora mal abordado. Se está tratando, en estos momentos se está haciendo una revisión de los protocolos y bueno, vamos a ver qué resulta de todo eso. Hay un acuerdo ya entre Estados. ¿Y qué otra cosa? Bueno, tenemos 10 países que están tocando a Europa. Que no será tan malo, aunque se vaya uno, que vengan 10.
están ahí. Europa está retrasando todo lo que puede, todo esto, por diferentes razones, pero sobre todo porque estamos en épocas de crisis. Europa tiene una dimensión ya muy elevada en número de estados, tenemos 27, tenemos un marco institucional que hay que ajustar, y claro, tener 27 estados y tomar decisiones por unanimidad en las que hay que tomar, pues es muy complicado. Ampliarlo a 10 más, pues sería más complicado aún. Hay que reformar antes este aparato institucional. Pero luego hay cosas que, bueno, pues no hay que... en fin, de esos 10 que han pedido entrar y que algunos están negociando, no deben entrar. Yo soy bastante tajante, y lo lamento, en el tema de Turquía. Turquía no debe entrar en la Unión Europea. No cumple ninguno de los requisitos, por lo tanto, esta es la novia eterna desde 1963, que está negociando, que apenas se avanza, y que creo que hay que decir las cosas claras. Tenemos la Europa de vecindad, tenemos la Unión Aduanera, todas estas cosas puede brindársele, es decir, no se dejará desamparado, pero no tiene por qué entrar en las instituciones. Y Kosovo tampoco. Es decir, en estos dos casos yo sería relativamente tajante. Kosovo tampoco, salvo que lo haga como parte de Serbia o un acuerdo previo, pero Kosovo se ha declarado autoindependiente y está apoyado por las Naciones Unidas, tiene el reconocimiento de la mayor parte de los países de la Unión Europea, no es de España y algunos otros más, en total creo que 4, y bajo mi punto de vista no debe estar. Kosovo debe adquirir en la Unión Europea, en el supuesto de que siga siendo Estado independiente, creo yo, el mismo estatus de los microestados europeos. El caso de Andorra, el caso del Vaticano, o San Marino, o Liechtenstein. Es decir, son situaciones, son, bueno, pequeñas islas que están en medio de Europa, de algunos países, y que no pueden entrar en la Unión Europea, porque no, ¿qué papel le damos en el Consejo, qué papel le damos en el Parlamento Europeo a Mónaco o al Vaticano? Son 2 kilómetros cuadrados. O sea, entonces yo creo que Kosovo podía ser una de esas vías. Kosovo es una provincia, es la provincia de Almería, que yo soy de allí, en términos de dimensión territorial. ¿Qué otros retos tiene? Bueno, tiene retos económicos. No tenemos la unión fiscal, tenemos la unión económica, pero tenemos una pata solo, la unión monetaria, pero no tenemos la fiscal. Hay que luchar por la fiscal, hay que luchar porque exista un presupuesto comunitario mucho más amplio del que tenemos actualmente, que pueda tener déficit y por supuesto superávit, y que la Unión Europea pueda emitir deuda pública. O sea, por citar algunos, pero... Bueno, no están mal los deberes. No están mal los deberes. Decía yo al principio que la Unión Europea es, por lo menos a los españoles, nos sigue pareciendo algo lejano, aunque luego sabemos que nos afecta en muchas cosas de nuestro día a día. Pero esa conciencia de ciudadanía europea, que sí que se ha trabajado y se ha venido trabajando en los últimos años por crearla, por fortalecerla, por constituirla en algunos casos, se ha conseguido, es decir, se ha avanzado, nos sentimos, porque sí, somos españoles y somos europeos, pero realmente nos sentimos ciudadanos de la Unión, nos sentimos, o no, es algo que es sencillamente una institución que está ahí, que de vez en cuando nos viene marcando leyes, normativas. ¿Se ha avanzado en la formación de esa conciencia europea? Muchísimo. España es un país, no sé si el que más, pero probablemente sí, europeísta. ¿En serio? Sí. España, desde el postfranquismo,
desde el año 62 ya pidió el ingreso. No se sabía en qué, si como miembro o como país asociado de la Unión Europea y naturalmente de las entonces comunidades europeas. Y nos dijeron que no, claro. Casi ni nos contestaron. Pero somos un país que hemos luchado mucho por Europa, somos unos ciudadanos, yo creo que muy europeos. Yo recuerdo, y me permití que lo cuente en caso personal, yo salí muy joven de España y fui a Alemania a trabajar. Estuve trabajando un verano, entonces claro, pues salí con mis pesetillas, y me cogí la Europa Bus, que era un autobús que iba de Barcelona a Colonia en aquellos momentos. Lógicamente, para llegar a Barcelona tuve 30 horas de tren antes, y cuando llegué allí, bueno, el caso es que yo cogí las pesetillas en Francia, que dormimos en Lyon, tuve que cambiar en francos franceses, al pasar por Suiza en francos suizos, porque había que tomar café y no sé qué, y en Alemania en marcos. Total, que de cada 100 pesetas, si eso se había convertido en 50 pesetas, tipo de cambio. Bueno, esto es muy importante. Yo era un sospechoso, como casi todos los que pasábamos, bueno, los jóvenes no tanto, pero en fin, los inmigrantes éramos sospechosos de que te registraban en todas las fronteras. En todas las fronteras te registraban. Que ahora tú tengas que desplazarte a cualquier lugar de la Unión Europea y que estés aquí donde estamos en esta librería y que te cojas y te vayas directamente a un vuelo y no te preocupes de nada más que de tu tarjeta de crédito y de tu carnet de identidad y que puedas irte, eso es valor aminado. Esa es la ciudadanía de la Unión. Es una aportación española al Tratado de Maastricht. Barón, que prologa, era en su momento presidente del Parlamento Europeo, me lo ha contado personalmente, y prologa una de las ediciones de este libro, la primera, pues lo decía, lo tratamos en el Parlamento Europeo, se lo propusimos a Felipe González, lo llevó al Consejo Europeo y salió adelante. Si hay cosas importantes en la Unión Europea que digas para siempre, una será la moneda, la unión económica, la unión monetaria, otra será la ciudadanía. La ciudadanía es el elemento más importante de integración. Bueno, pues está bien recordarlo y ponernos esa medalla, ¿no? Que efectivamente es un lujo poder transitar por todos los países de la Unión como si fueras aquí a Sevilla, Huelva, Valencia. A veces es más difícil dentro de España que en algunos países de la Unión. Bueno, es una broma, claro. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, claro. Sí. Y no solamente, me parece que esto es un valor muy importante, no solamente en el seno, en el interior de la propia Unión Europea, sino el hecho también hay que poner sobre la mesa la relevancia que tiene el hecho de tener un pasaporte europeo cuando vas a viajar fuera de Europa. Porque tienes una carta de presentación que inmediatamente te convierte en un sujeto de confianza para otras regiones. Pues llevas euros. Claro. Y esto te facilita también tu movilidad en otros ámbitos fuera de Europa. Y yo, que he viajado mucho para América Latina, por ejemplo, sabemos que no tenemos ninguna dificultad para movernos por ningún otro lugar, mientras que otras personas de otras procedencias nacionales tienen que estar tramitando visados y siempre son sujetos susceptibles de ser sospechosos, ¿no? En principio. Vivir en esta isla es un privilegio. Donato, comentabas antes la historia de este libro, porque este libro tiene su propia historia. Antes de pasar hasta llegar a la Universidad Autónoma de Madrid, ¿nos puedes resumir brevemente la historia de este libro? Pues ¿cuándo nace y cuál ha sido su camino hasta llegar a esta nueva edición, que es la que estamos comentando hoy y que acaba de publicar la Universidad Autónoma de Madrid? Pues sí, este libro nació más o menos en el año 97, que yo me incorporé a dar clase de Unión Europea y de Comercio Internacional a la Sorbona, y que tenía que presentar los materiales. Entonces preparé unos apuntes que fueron editados por el propio servicio de París 3, Sorbona Nobel,
Y bueno, unos apuntes, un esbozo de lo que podía ser lo que yo iba a explicar allí, de historia de la Unión, pero bueno, muy poco, porque claro, son alumnos que saben español, yo las clases las daba en español, pero que había que ser suaves, porque era una diplomatura, una licenciatura más bien en relaciones internacionales, y no podías profundizar excesivamente en cosas de estas. A raíz de ahí, pues comencé a escribir el libro. El libro lo hice los 3 años que estuve allí, es muy francés en su primera versión, y lo edité en la editorial del Corte Inglés, Ceresa, y con el nombre de Historia y Economía de la Unión Europea. Poco después, el año 2004 creo que fue, Thomson, y es que no recuerdo qué editorial estaba asociado a España con ellos, se dijeron a mí para que le escribiese un libro de historia de la Unión. Y yo les dije que por qué era yo el elegido si yo no era el historiador. Y me dijeron que es que no habían encontrado ningún historiador, que los historiadores estaban todos en el franquismo, todavía estudiando el franquismo. Los economistas somos muy osados, y yo pues firmé un contrato con ellos para escribir esa historia de la Unión. Vino el proyecto de tratado de la Unión Europea del año 2005, que es cuando se empezó a ratificar, y no lo hizo Francia, ni lo hizo Holanda. Cuando no lo hizo Francia, a otro día llamé a la editorial y le dije que no hacía el libro, que rescindíamos el contrato si era necesario, en fin, que estaba, porque yo el libro no podía hacerlo en estas condiciones porque no sabía lo que iba a hacer. Y bueno, pues reconvertimos el contrato y hice un libro de economía. Unos años después, en el año 2009, cuando ya se había solucionado el tema del fracaso del tratado constitucional y había surgido el embrión de tratado de Lisboa, el actualmente en vigor, la persona que estuvo en contacto conmigo me vuelve a llamar para ver si estoy dispuesto a hacer el libro de historia que habíamos suspendido, porque él se había independizado, había abierto una editorial nueva, y pues le gustaría contar con algunos apoyos para sacar la editorial adelante, y así lo hicimos. Bueno, yo en la época casi de mi jubilación, tenía un buen amigo que estaba en la Universidad Autónoma, era el director del Servicio de Publicaciones, Juan Manuel Guillén. Exacto. Y me dijo, ¿por qué no te traes el libro aquí? Ya había cesado el compromiso con la anterior editorial, que quiero impulsar los libros de texto y todas estas cosas. Bueno, total, igual, pues encantado. Y estuvo en unas condiciones magníficas, que se había dado un invite. Bueno, yo me parecía que si yo había estado 37 años en la Universidad Autónoma, lo menos que podía hacer es dejar este libro. Dejar este libro ahí. Y esta es la pequeña historia de... Bueno, pequeña, larga historia, Miriam, y así llega el libro en su tercera y cuarta edición a la editorial de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. ¿Qué ha supuesto para vosotros recoger este trabajo del profesor Donato Fernández Navarrete? Yo siempre digo que este es un regalo que ha hecho Donato a UAM Ediciones, ¿no? Porque creo que es un libro que era necesario, además en lengua española, por la falta de conocimiento, como bien apuntabas al principio, ¿no? Sobre la historia y el compromiso y las consecuencias que tiene formar parte de este proyecto colectivo. Y para nosotros ha sido especialmente un regalo más allá de lo que tiene que ver desde el punto de vista editorial o académico, ¿no? Por un lado, porque cuando yo me incorporo a la dirección del Servicio de Publicaciones de manera más práctica en septiembre del 2021, me encuentro con que el libro, la primera edición que se había publicado con la Autónoma, estaba vendido en su totalidad, los 300 ejemplares. Quedaban únicamente 6 que teníamos reservados en el almacén y que, sin embargo, era un libro que nos seguían pidiendo,
porque es un libro, bueno, que cualquier lector puede ver que es un libro formativo e informativo. Es un libro que cumple un amplio espectro para interesados, para docentes, para estudiantes, para gente sin una formación particular, pero también para gente interesada de manera más específica. Y entonces, claro, para nosotros fue cuando apareció Donato diciendo, bueno, es que claro, con este cambio que ha ocurrido en la Unión Europea hay que actualizar el libro, ¿no? Y entonces digo, pues qué bien, porque me resuelves una papeleta, que es que la gente está pidiendo un libro que no podemos ofrecer, y si encima me traes una versión actualizada, pues yo fenomenal, encantada, ¿no? Y entonces para nosotros fue un desafío muy bonito, porque nos permitió además entrar a la dirección de publicaciones sobre unos raíles ya marcados, ¿no? Digamos que no teníamos una experiencia muy consolidada en los procesos editoriales, pero claro, Donato ya traía el texto muy avanzado, había habido una práctica previa con un equipo de trabajo, con una correctora, con la otra coautora o la persona que le había ayudado a confeccionar el libro, y nosotros lo que teníamos que hacer era tirar de las prácticas previas en la edición previa. Y en ese sentido fue un proceso formativo también para nosotros, ¿no? De un poco de agilizar el mecanismo de producción del libro. Entonces, digamos que cumplió varios aspectos. Uno, la necesidad o la capacidad que nos estaba dando de poder solventar esta necesidad con una información actualizada, la demanda grande por parte de alumnos y también profesores y de otros interesados, y al mismo tiempo para nosotros fue un proceso de aprendizaje con el equipo técnico que estaba allí cuando yo llegué y que en parte pues nos permitió, ¿no?, poder conocernos mejor y conocer los procedimientos, pero desde la dirección también pues trabajar un poco sobre seguro, ¿no? Decir, bueno, pues ya conocíamos las imprentas, conocíamos todo el proceso de distribución y demás, y fue muy sencillo, la verdad. Y muy gratificante al mismo tiempo, porque pocas veces o no es tan común encontrarte con libros que se han vendido completamente, ¿no?, con tiradas importantes, o sea que... Claro, por el tema es un libro vivo, ¿no? Sí. Lo está comentando su autor. Bueno, pues a medida que la Unión Europea se va transformando, sí, la necesidad de ir actualizando, revisando y actualizando su contenido. Desde el punto de vista editorial, ¿qué reto plantea este tipo de libros? El principal, ¿no?, reto es seguir manteniéndolo vivo, porque claro, la propia historia de la Unión Europea va a seguir desarrollándose y entonces hay que hacer una actualización. Yo espero seguir contando con el compromiso y la voluntad de Donato para que siga actualizando este libro cada cierto tiempo, ¿no? Entonces este es un poco el principal desafío, ¿no? Y luego hay otra cosa que creo que es muy meritoria, ¿no? Miriam, ¿está solo en papel? De momento, principalmente está en papel, sí. Sí, pero vamos, pero es por una cuestión interna, ¿no?, de la capacidad que tenemos en este momento de poder ofrecer el libro en digital, ¿no? En estos días estamos haciendo una actualización y esperamos poder ofrecerlo con total transparencia para... ¿Puedo decir un par de cosas? Sí, claro. Sí, no, la primera es que yo desde luego voy a seguir revisando el libro y además te he garantizado la continuidad. Sí. Muy bien, aquí queda grabado, ¿eh? Bueno. Y luego la segunda que quiero decir es que la edición anterior tenía la historia de la Unión Europea hasta el Brexit, y en la actual al post-Brexit. Post-Brexit, lo vi el otro día, que entré en unebook.es y ahí está la edición anterior, que es de 2014, ¿me suena? ¿O 2018? No, 2018. 2018, vale. Una de las cosas interesantes del libro que es que se ha actualizado. 2018. O sea, se ha actualizado en 4 años. En 2018 sale la edición desde la UAM. Y yo llego en 2021 y ya para entonces habían vendido los 300 ejemplares completamente, y ya en septiembre de 2021 ya tenía Donato una muy avanzada la actualización del libro, o sea que ha sido una cosa muy rápida, un procedimiento muy rápido, ¿no? Miriam, dices que os estaban pidiendo el libro, sí, y descubriste que estaba agotado, un libro que no dejaban de pediros. Entiendo que por lo que decías, o sea, que tú la demanda de esta obra es porque más allá o sea, el hecho de que esté publicada en español,
Sí. Posiblemente la pidan de otros lugares de fuera de España, ¿no? Sí. Es un libro, es que este es un libro muy, muy peculiar, porque yo diría que es una biblioteca sobre la historia de la Unión Europea, por el tipo de estructura, ¿no? Tiene una parte que es un desarrollo histórico para comprender los procesos, pero luego tiene una serie de documentación adjunta muy útil, ¿vale? Que tiene que ver con la descripción de todas las instituciones y los procedimientos que muchas veces, como tú decías al principio, desconocemos como ciudadanos de a pie, ¿no? Y luego tiene todo un aparato casuístico, cronológico y demás que resulta especialmente útil, ¿no? Entonces, efectivamente, es un trabajo, es un material, una biblioteca, que digo yo, muy útil para alumnos, para docentes y demás dentro de la Unión Europea en el ámbito de habla hispana, pero también fuera. Y de hecho es uno de los libros que sistemáticamente estamos llevando a las ferias internacionales, gracias a las facilidades que nos ofrece la UNE, ¿no? Especialmente a la Feria de Guadalajara, pero también, como están en esta colección de grado, pues la idea es llevarlo también a la feria del libro universitario que se va a celebrar a Filuni, que se va a celebrar a finales de agosto en la Ciudad de México y demás. Entonces, porque sabemos que es un libro que también internacionalmente, en contextos de habla hispana, se vende con mucha facilidad, ¿no? Y por eso, pues toda la agilización con el proceso de la edición digital del libro, que también nos interesa muchísimo. Claro, ya has respondido a mi siguiente pregunta, porque este es un libro que va dirigido, pues efectivamente, a estudiantes, profesores, investigadores, expertos, interesados en la Unión Europea. Tiene un formato muy pedagógico y muy sencillo, no es un libro de grandes elucubraciones intelectuales, metafísicas, no, es muy... En el sentido más positivo, es un libro muy instrumental, ¿vale? O sea, cuando alguien no conoce en qué consiste la Unión Europea, están perfectamente descritas el contexto de construcción, cómo funcionan los procesos de toma de decisiones, desde una mirada que integra la historia económica con la historia institucional, pero también con la propia teoría de las relaciones internacionales y demás, ¿no? Entonces, claro, el espectro va más allá de un alumno de grado, de posgrado, de un profesor interesado en las materias. Además, es un material que interesa a historiadores, pero también a gente de derecho, de economía, de sociología, de teoría política y demás, ¿no? Y también a gente que tiene que tomar decisiones. Claro, y a ciudadanos que quieran comprender mejor la realidad en la que viven, sencillamente, totalmente, más allá de su actividad profesional, académica, etcétera. Para eso hemos creado, por supuesto, este porque podcast. Le permite entender cuando va a votar en los procesos europeos, qué consecuencias tiene, cuando sale en la televisión la relevancia que tiene la presidencia de España, ¿no?, en la Unión Europea. En el libro queda perfectamente recogido cómo se designa quién es el presidente, los ciclos de cambio y demás, o sea que es muy útil. Miriam, vosotros hacéis el proceso editorial, ya no solamente la producción de la obra, sino luego la distribución a la carta, ¿no? Sí. O sea, estás contando, no, porque este libro sabemos dónde queremos ponerlo, en esta feria internacional, en esta otra, en tal... Hacéis una distribución a la carta, ¿no? Procuramos hacerlo en la medida de nuestras posibilidades, y luego otra cosa que hacemos es hablar mucho con los autores, porque ellos son los primeros que saben quiénes son las personas para las que han escrito, ¿no? Y entonces les pedimos un listado de quiénes son los interlocutores, especialmente en un amplio espectro, ¿no? Es decir, como digo, no solamente profesores de universidad, sino en el caso concreto de Donato, además, él participa en varias tertulias con gente de distinta procedencia y con distintos intereses, y él me consta que ha hablado del libro, que lo ha hecho circular, o sea, digamos que ha generado distintas comunidades de interés, ¿no?, en este sentido. Entonces ya no solamente son los alumnos, sino que también hay una comunidad de interesados, de gente común, de gente que escucha programas de radio, que escucha, que está interesado en lo que pasa en la televisión y demás, y para ellos va destinado, ¿no? Bueno, mi última pregunta, antes de darle paso a mi compañera Julia Sánchez Arévalo, que va a hacer unas preguntas de un cuestionario conciencia que hemos llamado y que nos encanta. Donato, en síntesis, ¿qué nos ayuda a comprender este libro, Historia de la Unión Europea, de los orígenes al post-Brexit? Bueno, yo creo que nos ayuda a comprender qué es Europa.
que es Europa, que es un continente atormentado, es el centro del universo, lo ha sido hasta la Primera Guerra Mundial, que después vino a menos, que ha perdido la hegemonía y que bueno, pues que hemos tenido que unirnos como consecuencia de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, Europa resurge de esas cenizas, yo creo que con mucha dignidad y tal. Somos un bloque económico importante, somos culturalmente los más importantes seguramente del mundo. El tema de los valores ya se ha dicho igualmente, y bueno, y vamos avanzando. Europa será lo que los europeos queramos que sea, ¿no? Y eso sería un poco la idea. Adelante, Julia. Bueno, vamos a empezar con el cuestionario Conciencia para Donato. Tienes que responder con una palabra o una frase muy concisa, ¿vale? Sí. Empezamos. Primero, lo más interesante de una editorial universitaria. Bueno, que edite buenos libros. Lo que más valoras en la figura del editor universitario. La seriedad y la distribución. ¿Qué te evoca la expresión de ciencias y letras? Pues yo soy, no sé, quizá más de letras, ¿no? En este sentido, pero creo que es una divisoria que pues puede estar justificada, pero no siempre. Una razón para seguir apoyando el libro como herramienta de comunicación científica. Creo que la lectura de los libros son necesarias y no lo va a sustituir, creo yo, ninguna otra herramienta. El papel es necesario tenerlo y palparlo. ¿La reivindicación de la diversidad lingüística para la ciencia desplazará el protagonismo del inglés? No. Perdón, sí. No. En la Unión Europea eso se está debatiendo y el inglés es el idioma de comunicación, clarísimo. Y seguramente porque no está el Reino Unido en la Unión Europea. Eso es muy importante, sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si estuviera... Bueno, si estuviera a lo mejor, pues otros reivindicaban más, los franceses, los alemanes, los españoles, los italianos. Al no estar el Reino Unido, el inglés es el común denominador para poder entendernos y que nadie nos presione. Ah, vale, ya. Y sobre todo es que están los países nórdicos y los del este. Un libro científico que encadenarías al tuyo. Posguerra. Es un libro, Posguerra tiene un subtítulo, la Europa a partir de 1945, de Tony Judt. Es un libro magnífico para comprender esta Europa que salió de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y uno de ficción? Pues no habría pensado en ninguno. De ficción no habría pensado en ninguno. Seguro que existirá, vamos, pero yo no lo conozco, ¿no? El científico de todos los tiempos al que más admiras. Keynes. Keynes yo lo critico mucho, porque Keynes personalmente no era un personaje que deba ensalzarse, pero su teoría es muy importante. Entonces, como yo lo que me interesa es su teoría, no si era o no gay, pues Keynes es el modelo, para mí, el modelo económico a seguir y el modelo político. El libro que siempre está en tu mesita de noche. Pues es que no tengo un libro fijo. Yo suelo leer libros de historia, libros de economía, libros de pensamiento económico, novela. No tengo un libro tipo. ¿Y actualmente cuál está en tu mesita de noche? Pues estoy leyendo varios libros actualmente. Estoy escribiendo una cosa, un librillo, y lo digo aquí, uno de Pierre Vilar, un resumen de la historia de España. ¿Alguna película que ha inspirado tu investigación y que recomiendas? No la inspira ninguna película, pero sí recomiendo una que creo que viene al cuento, sí, que es Casa de Locos. Casa de Locos es una película del principio del siglo, 2001, 2002,
Entonces, la traducción correcta para una película franco-española, el auberge español, sería en francés, sería como el albergue español, pero se llama Casa de Locos. Casa de Locos es una de las grandes cosas que ha hecho Europa, que es el programa Erasmus. El programa Erasmus permite a los estudiantes estar 6 meses o 1 año fuera de España, en otra universidad. Y yo, tiempo que he estado en la Autónoma, he procurado que todos mis alumnos lo hicieran. No lo he conseguido, pero en fin, lo he intentado. Entonces, esta película, pues lo que trata de decir en tono humorístico es que es el Erasmus, que es cómo se desenvuelven los estudiantes, un francés, un inglés, o inglesa, no recuerdo, otro de Alemania, una chica belga, una española, un italiano, que convive en un piso de mala muerte en Barcelona, porque el protagonista vino a estudiar economía, a hacer un año, pasar un año en España para aprender el idioma y para aprender economía. A mí me parece que refleja eso. El Erasmus es uno de los programas más baratos y que más Europa hace. Todos los Erasmus se casan con otros Erasmus. Yo tengo 2 hijas y las 2 se han casado con Erasmus. Sí, claro. Entonces se calcula entre el 60 y 70%. ¿En serio? ¿Hay estadísticas? Sí, claro, hay estadísticas de todo. Qué guay. Pero además de distinto país. La ciudadanía europea. Sí. Eso. Distinto país. Es decir, el Erasmus es lo mejor que se le puede ofrecer al estudiante, y decirle varias cosas. Vete, llévate asignaturas que no tengas que estudiar, o que tengas que hacer las Marías, y viaja. Aprende el idioma, y comparte y aprende Europa, porque a los 20 años abre mucho los ojos. La música que te ha acompañado en algunos momentos de escritura. No, yo no suelo escuchar música cuando escribo, pero bueno, está la sinfonía de Beethoven, que es la que acompaña este libro, ¿no? La banda sonora del libro. Bueno, no es, pero bueno, en cualquier caso, es el del himno europeo. ¿Y tu próximo libro? Estoy haciendo un libro sobre historia económica. Pues aquí, igual dentro de unos cuantos episodios, unos meses, cuando lo tengas preparado, ya podemos volver a contar contigo y que nos digas qué has dejado en estas nuevas páginas. Qué pensamientos, reflexiones, trabajo, investigaciones, etcétera. Donato Fernández, autor del libro Historia de la Unión Europea, de los orígenes al post-Brexit, y Miriam Galante, directora de Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, editorial que la ha publicado. Ha sido un placer, muchísimas gracias por desplazaros a la librería del BOE. Muchísimas gracias. Espero que hayáis estado a gusto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por todo. Recuerden que pueden encontrar este libro y todos los que aquí comentamos en la plataforma del libro universitario español y en español, www.unebook.es. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Julia Sánchez Arévalo y Rosa de Bustos. Muchas gracias. Libros para comprender, un podcast de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, realizado en la librería del BOE.